cómo contar tus calorías y cómo establecer tus macronutrientes dentro de esas calorías para una definición, mantenimiento o aumento de masa muscular. Vamos a empezar con un punto principal. ¿Qué es un déficit calórico? Pues un déficit calórico es cuando consumes menos energías de la que tu cuerpo necesita. Tu cuerpo y tú durante el día realizan actividades. ¿Por qué digo tu cuerpo y tú? Porque no solo son las actividades de ir a trabajar, salir a pasear el perro, etcétera. Tu cuerpo está realizando actividades en todo momento, está respirando, está pensando, está haciendo que el corazón palpite, está digiriendo tus alimentos. Así que todas esas funciones tienen un gasto energético que se mide como calorías. Te doy un ejemplo. Supongamos que este eres tú y que tienes unas 3000 calorías. A esas 3000 calorías, ¿qué le vamos a hacer para poder conseguir un déficit calórico? Poder restarle, no sé, unas 400 calorías. Y es decir, ya no estarías consumiendo 3000, sino estarías consumiendo solo 2600 calorías, consiguiendo así un déficit calórico, porque se va a crear una deficiencia de energía que tu cuerpo va a tener que compensar. ¿Y cómo lo compensa? Con la grasa. Ahora, si tú quieres hacer un volumen, ¿cómo lo consigues? Pues simplemente va a ser, en vez de restar las calorías, aumentar las calorías. En este caso, un ejemplo, si aumentas unas 400 calorías, ya no estarías consumiendo 3000, sino ahora estarías consumiendo 3400 y estarías consumiendo un excedente que te va a servir si es que estás entrenando pesado para poder construir masa muscular. De caso contrario, vas a engordar. Y si no quieres ni aumentar ni bajar y quedarte así, pues simplemente es consumir tus calorías diarias. Pero ahora, dejando todo este tema de lado, esta es una fórmula para una persona que recién está empezando y para no complicarse tanto. La primera vez que lo vi en este canal, te lo voy a dejar acá abajo, de hecho es un video muy visto, pero te la voy a explicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 22, que este es un número fijo, este número no se mueve, por tu peso en kilogramos por tu factor de actividad. Tu factor de actividad puede ser, quizás eres alguien que no hace nada de ejercicio o muy poca actividad a lo largo del día, lo vas a multiplicar por 1.2. Si haces ejercicio ligero de 1 a 3 días por semana, 1.4. Si haces ejercicio moderado de 3 a 5 días por semana, 1.6. Y si haces ejercicio fuerte, unos 6 o 7 días a la semana, 1.8. Así que vamos a hacer la fórmula con mi ejemplo personal. Actualmente estoy pesando 78 kilos, pero vamos a redondearlo. Vamos a poner el 22, que es el que no se mueve, por 80 kilos, redondeando mi peso y por mi factor de actividad. Yo hago ejercicio moderado de 3 a 5 días por semana, así que lo voy a multiplicar por 1,6. Multiplicando todo esto me da 2816 calorías. Es lo que mi cuerpo tendría que consumir todos los días para mantenerse tal cual está. Pero vamos a redondearlo para poder enseñarte cómo hacer lo demás. Supongamos que son unas 2800 calorías que mi cuerpo necesita todos los días para mantenerse tal cual está. Ahora, con estas 2800 calorías vamos a definir si vamos a entrar en una definición o un volumen. Dependiendo cuál sea tu objetivo, si quieres conseguir un déficit calórico, vamos a tener que restarle entre un 10% si queremos que sea una definición lenta, adecuada, moderada, un 20% si queremos que sea un poco más acelerada, o un 30% si queremos que sea una definición agresiva. Reducir mucho más las calorías no va a ser efectivo, porque si recién estás empezando, así tengas sobrepeso, va a ser muy contraproducente que comas muy poco. Tu cuerpo y tu cerebro no lo va a tolerar y vas a volver a consumir las mismas cantidades de comida. Así que vamos a optar por hacer un déficit calórico y voy a usar un 10%, es decir, a 2800 calorías le voy a restar un 10%. Esto me va a dar como resultado 2520 calorías que tendría que estar consumiendo si quiero entrar en un déficit moderado. Ahora supongamos que queremos entrar en una etapa de volumen. Pues de igual manera vamos a contar con estas variantes. ¿Y por qué acá no pongo 30%? Porque 30% quizás ya sea muy excesivo. Al hacer una etapa de volumen tenemos que ir controlándola de poco a poco para no acumular mucha grasa. Y lo recomendable primero es empezar con un 10%, y si a lo largo de 1 o 2 semanas que vamos controlando nuestro peso no vemos modificaciones, podemos aumentar un 5% más hasta un 20% máximo, que sería más que suficiente para cualquier persona. En caso de que seas una persona con una flexibilidad metabólica brutal, la cual procesas todos los alimentos y no subes de peso, ahí sí recién podrías aumentar más calorías. En el caso de que yo quiera hacer un volumen, estas son mis calorías de mantenimiento y quiera hacer un volumen del 10%, simplemente le voy a sumar 10
10%. Esto me va a dar como resultado unas 3080 calorías que debería estar consumiendo si yo quiero entrar en un volumen adecuado. Y para poder conseguir cada objetivo es importante ir pesándonos con la balanza y con un centímetro y apuntarlo y saber si vamos progresando o si nos estancamos, ya que esta fórmula puede variar para muchos cuerpos. De hecho, si tú tienes mucha suerte, esta fórmula puede dar con tu mantenimiento adecuado, pero muchas veces puede que no sea así. Por eso vamos a tener que ir controlando todo el proceso para saber que está dando resultados. Y si estás haciendo un déficit, excelente, no va a haber tanto problema porque vas a ver que bajas de peso, y a medida que bajas del peso, una vez que veas que te estancas y no sigues bajando de peso, significa que encontraste tus calorías de mantenimiento y ahí nuevamente puedes restar un 5 o un 10%. De igual manera cuando estás en volumen. Y si esta fórmula la estás haciendo para un mantenimiento como tal, tienes que probarla a medida de 2 semanas. Pasan 2 semanas y estás bajando de peso, pues ese no es tu mantenimiento. O quizás sí lo sea, pero como estás con alto porcentaje de grasa corporal, estás reduciendo la grasa. Y si ves que subes de peso, pues no es tu mantenimiento y tienes que restarle de poco a poco. Esta fórmula no es exacta, solo es una referencia como punto de partida. Ahora, ¿cómo calcular tus macronutrientes? Pues hay varias maneras. Principalmente, ¿cómo calcular la proteína? Supuestamente, según muchísimos estudios que se han realizado, lo óptimo está en 1.5 gramos de proteína a 2.5 gramos para tener una ingesta adecuada diaria de proteína, pero eso puede variar, puede llegar incluso hasta 3 gramos de proteína por kilo de peso. Ahora, la grasa, dependiendo del punto en que estés, yo recomendaría que puede que sea entre 0,8 a 1,5 gramos de grasa por kilo de peso en el cuerpo. Yo recomendaría que no exceda el 30% de tus calorías, y los carbohidratos va a ser el restante de todo esto. Digamos que mi dieta quiero que sea con 2,5 gramos de proteína y con 1 gramo de grasa. Pues simplemente va a ser 2,5 gramos de proteína por 80 kilos, lo cual me va a dar un resultado de 200 gramos de proteína. Y en el caso de las grasas, si yo quiero que sea por 1 gramo, sería multiplicar 1 por 80, me va a dar 80 gramos de grasa. Ahora, ¿cómo sabemos las calorías de esos macronutrientes? Pues bien se sabe que las proteínas y los carbohidratos por cada gramo son 4 calorías, cada gramo de grasa son 9 calorías, es decir, 200 por 4 estaríamos hablando de un total de 800 calorías, y 80 por 9 estaríamos hablando de unas 720 calorías. Esto lo sumamos, 800 más 720, y nos da como resultado 1520 calorías. Y para encontrar nuestros carbohidratos, si yo para una definición estoy necesitando 2500 calorías, vamos a restar 2500 calorías menos esto, lo cual sería 2500 menos 1520. Prácticamente me estarían faltando 980 calorías. Y esas 980 calorías, para encontrar los carbohidratos, simplemente lo vamos a dividir entre 4, que son las calorías por gramo de carbohidrato, que nos daría un total de 245. Y ese van a ser los carbohidratos que vamos a consumir. Entonces, con todos esos datos, ya sabemos que la proteína va a ser unos 200 gramos, la grasa va a ser unos 80 gramos y los carbohidratos van a ser unos 245 gramos que vamos a comer a lo largo del día. Esa es una manera de sacarlo. Ese es como yo lo hacía al principio, pero ahora, después de mucho tiempo, yo me he acostumbrado a hacerlo en porcentajes. Es decir, en este caso, de mis calorías, que son 2500, que son para una definición, un 30% destinado a las proteínas. ¿Y cómo lo saco? 2500 por el 30% me da igual para las proteínas unas 750 calorías. Normalmente no me gusta consumir tan poca grasa, así que lo dejo en el 30%. De igual manera sería 750 calorías destinadas para la grasa. Prácticamente 30 más 30, 60. ¿Cuánto le falta para llegar a 100? 40. Así que para los carbohidratos son 40%, que nos estaría dando 1000 calorías solo para esto. Y ahora simplemente vamos a pasar 750, lo vamos a dividir entre 4 y nos va a dar 187.5 gramos de proteína. Para las grasas lo vamos a dividir entre 9. Nos va a dar un total de 83 gramos. Y ahora para los carbohidratos lo vamos a dividir nuevamente entre 4, lo cual nos va a dar 250 gramos que van a ir destinados a los carbohidratos. ¿Por qué yo prefiero hacerlo de esta manera? Porque así me aseguro de que mis carbohidratos no pasen el 40% de mis macronutrientes diarios cuando estoy en una etapa de definición, y cuando voy reduciendo el
porcentaje de grasa corporal, me aseguro que los carbohidratos estén controlados. Cuando lo hago de esta manera, si yo, por ejemplo, multiplicara la proteína por 1,5 y las grasas por 1, tendría que consumir muchísimo más carbohidratos, y lo cual no me favorece. Si vas a empezar una definición o si estás en una definición, te recomendaría que 30% sea para tu proteína, 30% para tu grasa y 40% para tus carbohidratos. Pero va a depender del tipo de cuerpo que tengas. Si tienes un cuerpo que no es sensible a los carbohidratos como yo lo soy, puedes usar un 25, 25, 50 o quizás incluso un 30, 20. El punto es que vayas experimentando. Consumir gran cantidad de carbohidratos sí va a ser fundamental en una etapa de volumen. Así que si vas a pasar de una definición a volumen, ahí sí podrías hacerlo de esta manera. Sin embargo, yo prefiero dejarlo de esta manera. Y a medida que va avanzando el déficit, vamos a tener que cambiar. Quizás si elegiste esto, ya no van a ser esos porcentajes, sino van a ser un 35 de prote, 30 de grasas y 35 de carbo. ¿Por qué? Porque para conseguir una definición adecuada, a medida que pasa el tiempo, se tienen que bajar sí o sí los carbohidratos. Y menos de un 30% ya no te recomendaría bajar. A lo mucho que quedes en un 35, 35, 30. Es decir, 35% de prote, 35% de grasa y 30% de carbo, a lo mucho. Pero como te vuelvo a mencionar, va a ser cómo va reaccionando tu cuerpo, porque cada cuerpo es diferente y va a ser importante distribuir nuestros macronutrientes necesarios a medida que va pasando el tiempo y a lo largo del día. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Si quieres que te haga un video explicándote detalladamente el cómo distribuir tus macronutrientes en cada comida del día, dependiendo en qué momento has entrenado, porque no es lo mismo si has entrenado a primera hora en ayunas y comer carbohidratos después, que comer carbohidratos apenas te despiertas y entrenas por la noche. Va a haber una gran diferencia. Por eso es importante distribuir los carbohidratos a lo largo del día de manera adecuada, que se apegue a tus objetivos, favoreciéndote tu sistema hormonal, tanto si estás en volumen como si estás en definición, para mejorar la resistencia a la insulina. Así que espero que este video te haya gustado y te haya servido de ayuda, y nos vemos hasta la próxima.